estimada audiencia. Yo soy Carlos Hernández, co-chair de este congreso. Estoy complacido en tener esta oportunidad para estar aquí con ustedes y de presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Aldo Gustavo Orozco Lugo. El doctor Orozco Lugo recibió su doctorado de la Universidad de Leeds, Inglaterra. Es investigador en el Departamento de Comunicaciones del CIMBESTAB. Ha trabajado y publicado en los campos de procesamiento de señales, antenas, redes ad hoc, móviles, entre otros campos. Actualmente es miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Orozco Lugo nos va a hablar acerca de la recepción de múltiples paquetes en sistemas de comunicación, sus fundamentos, retos y soluciones. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Orozco Lugo y déles el tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Carlos. Antes de comenzar quisiera agradecer a las personas que me invitaron, en particular el doctor Saúl Puga, profesor de muchos de ustedes aquí, y también el doctor Félix Mata, quien es el que finalmente y de manera formal me contactó ya para hacerlo esto una realidad. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar a hablar de este tópico. Este es un tópico con aplicación reciente en sistemas de comunicaciones. Todavía está en etapa teórica, digamos, porque no hay implementaciones prácticas. Sin embargo, recientemente, estoy hablando hace un par de días, una persona, un mexicano que trabaja en Bélgica, me contactó diciendo que quiere trabajar en esta área porque está viendo que en Europa es posible que estas cosas se vengan muy importantes. Entonces vamos a tratar de en el tiempo más pequeño posible, asignado, que creo que son 50 minutos, ¿verdad? Para tener una referencia. Una hora, 50 minutos. Ajá. Voy a tratar de exponer los fundamentos de tal manera que se entienda, al menos en lo general, de qué se trata esto. Bueno, entonces primero vamos a revisar nosotros lo que se conoce como detección multiusuario y separación de fuente en sistemas de comunicaciones. Después vamos a ver los fundamentos de la recepción multipaquete, seguido de algunos de los retos que se presentan, y voy a presentar algunos avances de investigación. Al final voy a mencionar un par de problemas abiertos. Fíjense, recepción multiusuario y separación de fuente son dos problemas de investigación relativamente viejos. Muchas de las contribuciones más importantes en el área fueron en los 80s y 90s. La detección de múltiples usuarios fue considerada en el contexto del sistema CDMA para separar y decodificar transmisiones múltiples. Uno de los profesores de ustedes trabajó en esta área hace ya varios años, que es el profesor Alfredo Bermúdez, que por aquí está en el auditorio. La principal limitación de estos sistemas de detección multiusuario es el requisito de que debe de existir transmisiones sincronizadas entre transmisores y receptores. Ajá. Por lo tanto, solamente serían aplicables en sistemas en donde tengamos una estación base, ¿sí? O sea, sistemas centralizados. Básicamente el problema de detección multiusuario en su contexto óptimo es como sigue. Nosotros tenemos aquí una señal recibida. Imagínense que ya es la señal que tenemos a la salida del sistema de antena. Después esta señal pasa por etapas de radiofrecuencia, la convertimos a banda base y la digitalizamos. Entonces esta señal de entrada XDK es la versión digitalizada de la señal recibida. Entonces el receptor multiusuario está compuesto de un banco. Aquí podemos ver nosotros un conjunto de respuestas impulsivas. Cada uno de estos es una respuesta impulsiva, la cual se encuentra acoplada a un cierto código de dispersión. Ajá. Entonces esta respuesta funge como un filtro acoplado y además es utilizado para hacer una desdispersión del código CDMA. Tomamos una muestra al final, en los instantes de tiempo correctos,
y después hacemos un proceso de decisión. De manera combinada, conjunta, utilizamos todas las salidas de este banco de filtros y formamos un proceso de decisión. A la salida del proceso de decisión tenemos los datos de cada uno de los usuarios que transmitió en el sistema. Ahora, el proceso de decisión está basado en programación dinámica. Hay en algunos carreras existe esa materia de programación dinámica, que es una materia muy compleja en muchos de sus aspectos, y bueno, teoría proveniente de ahí es la que se utiliza para optimizar este proceso. Es posible también en algunos casos relajar los requisitos de sincronía que se tienen para poder detectar todos los usuarios en conjunto. En particular, por ejemplo, en un enlace de bajada en estaciones, por ejemplo, celulares, que tenemos nosotros nuestro celular, no nos interesa y de hecho no debemos de saber las transmisiones que tienen los demás usuarios. Por lo tanto, no necesitamos ni la sincronía y además no vamos a poder hacer uso de los otros secuencias transmitidas. Y además el proceso pues que hace una estación base es muy complejo en términos computacionales, por lo que se desarrolló en la literatura primero estos tipos de detectores que son detectores de usuario único. Entonces básicamente aquí lo que tenemos es un filtro acoplado al usuario deseado, seguido de este sistema de correlación que trabaja de manera adaptable, ¿sí? El sistema requiere una memoria de entrenamiento de tal suerte que nosotros vamos a comparar o vamos a formar más bien una señal de error entre la señal que estamos recuperando y la señal proveniente de la memoria de entrenamiento. Con eso nosotros podemos emplear un algoritmo adaptativo para acomodar o entonar los coeficientes o la estructura del correlador de tal manera que logremos que la señal deseada sea recuperada sin interferencia. El único requisito que tenemos aquí es que la secuencia de entrenamiento y su temporización deben ser conocidos. Entonces aquí relajamos, ¿verdad? Porque en el otro caso necesitábamos la información de todos los usuarios. Estos vienen siendo entonces los fundamentos, ¿verdad? Después, por otro lado, tenemos la separación de fuente. Esta tiene una aplicación más grande. La detección multiusuario básicamente se refiere a sistemas de espectro disperso. En ese contexto nació, y las personas que investigaron el receptor óptimo, principalmente es un español que se llama Sergio Verdú. Él es el que hizo mucho trabajo de ese. Ustedes pueden encontrar en internet, por ejemplo, busquen detección multiusuario y van a ver, hay un libro incluso de ese tema, ¿sí? Que ya fue editado hace muchos años. Ahora, en el lado de la separación de fuente, las técnicas que se desarrollaron aquí se pueden emplear tanto a sistemas de comunicaciones como, por ejemplo, para separar señales de otro tipo, digamos, por ejemplo, señales de voz. No sé si ustedes han escuchado un fenómeno de lo que le llaman la fiesta del cóctel. Básicamente ese fenómeno es, todos estamos en una fiesta, estamos con nuestras copas de vino y estamos platicando en grupos, ¿verdad? Pero a pesar de que estamos platicando en grupos y está hablando mucha gente, si nosotros ponemos un poquito de atención, vamos a ser capaces de escuchar distintas conversaciones. Entonces lo que pasa es de que el cerebro humano, combinado con los dos oídos que nosotros tenemos, son capaces de capturar señales y hacer un tipo de filtraje espacial. Entonces desechamos la voz proveniente de ciertos hablantes y capturamos la voz proveniente de otros hablantes. Entonces las técnicas de separación de fuente, básicamente a lo que se referían o lo que intentaron estudiar era ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Yo tengo varias señales en el ambiente, ¿cómo puedo hacerle para separar una de las demás? Y después posiblemente otra y otra y otra, ¿verdad? Esas son las técnicas de separación de fuente. Ahora, como ponemos aquí, los algoritmos de separación de fuente están basados normalmente en principios estadísticos o probabilísticos. Esto es así porque típicamente lo que conocemos de las señales solamente es información estadística, ¿verdad? Si alguien nos está hablando, obviamente si supiéramos lo que nos va a decir, para qué habla, ¿verdad? Lo que necesitamos es entonces interpretar lo que él está diciendo. Y lo único que nosotros usamos para eso es conocimiento que tuviéramos nosotros de las características de la señal. Por ejemplo, las señales de voz tienen características bien específicas y bien estudiadas.
Bueno, estos algoritmos de separación de fuente, si bien tienen mayor aplicación que los algoritmos de detección multiusuario, también tienen ciertos problemas. Uno de los problemas más importantes es que se requieren, como decimos aquí, long record lengths. Esto significa que necesitamos observar la señal un tiempo relativamente grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos obtener suficiente información para calcular las estadísticas de la señal de manera precisa, y eso pues requiere tiempo, ¿verdad? Ahora, como nosotros estamos hablando de sistemas de comunicaciones, y en particular sistemas de comunicaciones modernos, los cuales están trabajando ya en modo de paquetes, los algoritmos de separación de fuente, debido a que requieren mucha información, no serían necesariamente pertinentes para estos problemas, ¿verdad? Entonces, por un lado, la detección multiusuario, que requiere, tiene muchos requisitos de sincronización y que requiere estaciones centralizadas, etcétera, no es lo más apropiado. Los algoritmos de separación de fuente, por otro lado, que requieren mucha información, tampoco lo son. Entonces, ese es el escenario en el que nos encontramos ahora, ¿verdad? En donde los métodos que provienen del pasado, digamos de 80s y 90s, que son separación de fuente y detección multiusuario, no son suficientes para resolver los problemas que tenemos ahora basados en comunicaciones por paquetes. Entonces, de aquí es que sale pues el problema de recepción de múltiples paquetes. Ahora fíjense, tradicionalmente las técnicas de control de acceso al medio para redes aleatorias se diseñaron bajo la suposición que solamente un paquete podía ser transmitido y recibido a un tiempo dado. De hecho, las redes de computadoras así operan, ¿verdad? Para que una computadora reciba paquetes en el ambiente inalámbrico de otra computadora, tiene que haber coordinación entre las computadoras y tiene que pasar de un paquete por un paquete, ¿verdad? Internet así trabaja. Entra un paquete, lo decodifico, lo interpreto, lo proceso. Entra otro paquete, entra otro paquete. Si llegan dos paquetes al mismo tiempo, lo que va a pasar es una colisión y voy a perder todo, ¿sí? Entonces, las técnicas de control de acceso al medio, que se refieren precisamente a cómo yo coordino transmisiones de distintos usuarios, no permiten que pase más de un paquete a la vez. Nosotros podemos entonces denominar a ese tipo de canal como canal ONRAC. Ajá. O sea, es un canal donde pasa uno o ninguno. O sea, es un canal de acceso aleatorio en donde el receptor puede recibir un paquete o no recibe ninguno debido a una colisión. Ese es el escenario de las comunicaciones modernas, ¿verdad? Todos los sistemas de computadoras, celulares, etcétera, que tenemos operando ahorita, funcionan bajo este principio del canal ONRAC. Ahora, en el canal ONRAC, el throughput se incrementa a través de la limitación de las transmisiones para reducir colisiones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero escucharlos a ustedes, no puedo escucharlos si todos me hablan al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que establecer una política en donde vaya hablando uno a la vez. La política puede ser ordenada o puede ser de alguna forma aleatoria, ¿verdad? Pero debe haber una política, porque si todos me hablan en conjunto, pues no vamos a poder entendernos, ¿verdad? Entonces, como tenemos un canal en donde solamente pasa uno, pues las políticas están orientadas a eso, ¿verdad? Que todos espérenme, no hable nadie y voy a dejar pasar de uno por uno. Ahora, en este tipo de canal, las colisiones se resuelven solamente cuando se evitan completamente. Si hablan dos personas, yo no entiendo, me tienen que volver a hablar hasta que solamente me hable una. Entonces, la manera de resolver colisiones en ese medio es evitar, de resolver estas colisiones, es que las evitemos completamente. Ahora, eso es lo que tenemos. Sin embargo, podemos aspirar a algo mejor, ¿verdad? Fíjense, podemos aspirar a tener condiciones más optimistas. ¿Cuáles condiciones optimistas? Bueno, si nosotros podemos tener receptores capaces de recibir múltiples transmisiones a la vez, entonces pudiéramos permitir que muchas personas hablen al mismo tiempo, ¿verdad? Y eso nos daría una situación más optimista, ¿verdad? Imagínense que yo tuviera la capacidad de escuchar simultáneamente a 100 personas. Pues prácticamente me podrían preguntar todos ustedes y yo podría escucharlos, entenderlos y responderles de manera pertinente, ¿verdad? Ahora, ¿es eso posible? Entonces, fíjense, el problema de recepción multipaquetes es un problema emergente en redes de comunicaciones digitales y es una forma promisoria de mejorar el desempeño de la capa MAC.
¿Por qué es esto? Porque la capa MAC lo que se dedica es a limitar transmisiones. Espérense, no hables tú. O sea, hay un moderador. La capa MAC es un moderador que dice quién habla en qué momento. Pero si tenemos la posibilidad de que el que está recibiendo puede recibir información de múltiples fuentes, entonces el orador se le facilita su trabajo, ¿verdad? Si son muy poquitas fuentes, pues háblenle todos y yo no tengo ni trabajo. ¿Sí? Háblenle y él simplemente les va a responder. Entonces, si nosotros suponemos pues que podemos hacer esta recepción de múltiples paquetes, el canal ONRAC efectivamente se transforma en el canal OMRAC. El canal OMRAC podría ser el canal que le llamamos nosotros uno o muchos, ¿verdad? Entonces, es un canal de acceso aleatorio que permite múltiples transmisiones a la vez. Y esto, de manera obvia, permite un significativo incremento en throughput. ¿Sí? Porque si todo el mundo puede accesar al servidor al mismo tiempo, pues imagínense las comunicaciones, en qué velocidad realmente de tasa de transmisión podemos tener. Tendríamos ya sistemas de internet que todo el mundo está trabajando y pareciera que es uno, ¿verdad? Y ahorita no, mientras más usuarios haya en el sistema, realmente vamos para abajo en el desempeño, ¿no? Pero si pudiéramos tener un servidor capaz de procesar múltiples paquetes simultáneamente, entonces podemos tener 10, 20, 30 personas al mismo tiempo y como si fuera uno, ¿verdad? Entonces esa es la idea detrás de MPR. Ahora, a un receptor que sea capaz de separar en el nivel de capa física múltiples paquetes colisionados, a ese receptor se le dice que es un receptor que tiene la capacidad de recepción de múltiples paquetes. Ese es un término técnico. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Dijimos que eso sería atractivo, sí, pero puede sonar como que es algo imposible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede lograr? Bueno, primero, debe existir alguna forma de diversidad en el sistema. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Segundo, necesitamos algoritmos apropiados de procesamiento digital de señales que sean diseñados para poder llevar a cabo la tarea de separación de los paquetes. Les voy a poner el ejemplo, por ejemplo, las estaciones de radio que tenemos en el Distrito Federal. Vamos a irnos a la banda de FM. Entonces, en la banda de FM ustedes van en su coche y tenemos pues un conjunto de estaciones, ¿verdad? Vamos sintonizando la frecuencia y podemos cambiar la estación a la cual estamos entonados. Y si se fijan, para una cierta frecuencia, un cierto ancho de banda, nada más tenemos oportunidad de tener una estación radiotransmisora, ¿verdad? Pero eso es así, esa es la única, ya no podemos hacer nada más. Entonces, si aplicamos este tipo de técnicas, lo que pudiéramos tener es múltiples estaciones de radio trabajando todas en la misma banda. ¿Cómo se puede hacer eso? Fíjense, imagínense que tenemos, por ejemplo, aquí en el Chiquihuite tenemos una serie de antenas y algunas de ellas son estaciones de radio, aunque principalmente tenemos de televisión. Pero imagínense que por allá por Reforma tenemos otra estación de radio que trabaja a la misma frecuencia. Tenemos dos estaciones entonces que trabajan a la misma frecuencia. Pero si nosotros las pusiéramos a operar en conjunto, lo que va a pasar es que el radio vamos a escuchar las dos y pues no vamos a poder realmente tener ninguna música de nada, ¿verdad? Vamos a escuchar una mezcla de música, una mezcla de voces, etcétera. Ustedes dicen, pues eso no serviría, ¿no? Sí, pero hay una situación. Nosotros, una estación está en una posición geográfica y la otra está en otra posición geográfica. Si nosotros usamos, por ejemplo, un sistema de antenas, no una sola antena, sino un sistema de antenas para poder nosotros diferenciar las posiciones, digamos, de transmisión, entonces nosotros podemos separar la información que viene del Chiquihuite de la información que viene de la estación en el centro. Eso se puede hacer, y se puede hacer porque están en diferentes posiciones. Eso significa que tenemos diversidad aquí. Existe diversidad. Ese tipo de diversidad es una diversidad espacial, ¿verdad? O diversidad geográfica. Tenemos los dos transmisores en dos puntos distintos. Entonces, si hacemos un procesamiento apropiado, tal como el ser humano lo hace con sus dos oídos, podemos nosotros separar las transmisiones. Ahora, de esa manera el ser humano está limitado porque tenemos dos oídos nada más, ¿verdad? Pero si le pudiéramos poner, nosotros pudiéramos tener 10 oídos, pudiéramos separar muchísimas más transmisiones, ¿sí? Entonces, ahora, físicamente, un sistema de radio sí pudiera tener más que eso, ¿verdad? Podríamos empaquetar muchas antenitas pequeñas, etcétera, hacer arreglos de antenas y poder hacer este tipo de cosas, ¿va? Ahora, la diversidad es un requisito, pero también el otro requisito es tener algoritmos de procesamiento de señales apropiados, ¿va? Entonces, esa es un área de investigación. ¿Cómo podemos nosotros hacer para lograr
este tipo de objetivos, ¿va? De recibir múltiples transmisiones y separarlas. Ahora, no voy a entrar mucho más en ese detalle, pero ustedes vean el impacto económico que pudiera tener esto, ¿va? O sea, si el gobierno licita otra vez toda la banda de FM, ¿saben cuánto dinero se puede llevar? Bueno, entonces, como conclusión en esta parte, la recepción de múltiples paquetes reduce el número de colisiones de la red y además incrementa el throughput en el sistema, ¿sí? Como dijimos antes, para conseguir MPR necesitamos alguna forma de diversidad. Ejemplos típicos son, por ejemplo, diversidad espacial, que se explota por medio de un arreglo de antenas. También podríamos tener diversidad en frecuencia, esto se explota a través de filtraje. Diversidad en tiempo se explota por medio de transmisiones sincronizadas. Y diversidad de código se explota por medio de dispersión de ancho de banda. O podríamos tener una combinación de todas ellas. En el caso del sistema de radio, realmente tendríamos diversidad espacial. Esa es la que podemos explotar porque la diversidad en frecuencia ya no la tenemos, ¿va? Las frecuencias ya están asignadas de antemano. Para poder hacer el procesamiento, o sea, ahorita ya hablamos de diversidad, ahora podemos hablar un poco del procesamiento. Para poder hacer el procesamiento necesitamos algunas estructuras de procesamiento digital de señales. Por ejemplo, una estructura muy usada es el filtro transversal digital. Este filtro transversal digital nos permite realmente quitar, por ejemplo, la interferencia de un ambiente de múltiples, por ejemplo, múltiples trayectorias, como es el canal celular. También podemos utilizar lo que se conoce como un filtro espacial o un igualador espacial. Podemos usarlo a través de una diversidad de antenas. Nosotros hacemos un sistema de combinación y a través del sistema de combinación nosotros podríamos separar en la señal YDK, podríamos recuperar la señal que deseamos, mientras que al mismo tiempo logramos filtrar las señales interferentes. Esto lo voy a brincar un poquito. También podemos nosotros tener combinaciones de filtros espacio-tiempo. Básicamente tenemos filtros temporales y filtros espaciales. El conjunto de los dos se llama el procesamiento espacio-tiempo y las estructuras de igualación, de filtraje espacio-tiempo resultan en capacidades mejoradas para suprimir la interferencia. Eso ya está demostrado. Ahora, los ambientes de procesamiento temporal o espacial pueden ser considerados como casos especiales de este marco de trabajo. Y podemos intercambiar también lo siguiente, por ejemplo, fíjense, una reducción en el número de elementos de antena pueden intercambiarse con un incremento en la longitud de los filtros temporales. De esta manera es posible reducir complejidad de hardware sin comprometer desempeño. O sea, básicamente lo que hacemos es que en un procesador de señales le ponemos un poquito más de memoria, ponemos un poquito más de capacidad de cómputo y con eso permitimos tener menos elementos de antena para ciertos escenarios, ¿va? Por ejemplo, como una ilustración, podemos ver esta figura en donde tenemos un sistema con dos usuarios. Aquí tenemos un automóvil usuario 1, usuario 2. Tienen dos modulaciones diferentes y tenemos un sistema de antenas en el receptor. Como existe propagación multitrayectoria, entonces el usuario 1 llega con dos trayectorias a 170 y 185 grados y el usuario 2 llega a dos trayectorias con 10 grados y menos 15. Y este es el receptor. Este es un escenario, por ejemplo, de una estación base celular, ¿verdad? Pero podríamos ponerlo en el escenario del radio, en donde esta es la estación de radio 1, esta es la estación del radio 2, y este es el coche del usuario que va por ahí por Reforma y quiere captar las dos señales, ¿verdad? También lo podemos ver así. Entonces, fíjense lo que ocurriría. Si aplicamos los algoritmos apropiados, nosotros podemos formar patrones de radiación que tendrían, por ejemplo, estas características. Con este patrón de radiación recuperamos el usuario 1 y con este patrón de radiación recuperamos el usuario 2. Estos patrones de radiación realmente son patrones sintetizados electrónicamente, pero son tan reales como una antena directiva apuntando hacia un lugar. Ahora, ¿qué problemas tenemos en este tipo de escenarios? O sea, ¿cuáles son los problemas que tiene que enfrentarse una persona que trabaja en este problema de separación múltiple de paquetes, ¿va? O sea, yo quiero tener un receptor que pueda hacer separación de múltiples paquetes. ¿A qué problemas me debo enfrentar? Bueno, tenemos problemas en la capa física. Por ejemplo,
el canal de radio, el canal multitrayectoria, tiene lo que se conoce como retardo de dispersión, y este introduce interferencia intersimbólica. El hecho de tener interferencia intersimbólica implica que tenemos ecos en el sistema, y para poder cancelar los ecos necesitamos usar igualadores. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte es que tenemos dispersión Doppler en el sistema. Esto es porque se mueven las cosas, ¿verdad? Entonces, la dispersión Doppler introduce variaciones temporales en las características del canal de comunicaciones. Un caso bien conocido de este es el caso del offset de frecuencia portadora. Este problema hace la comunicación coherente muy difícil, ¿sí? O sea, básicamente, ¿a qué se refiere? Si yo tengo un transmisor y un receptor transmitiendo la misma, el transmisor transmite una frecuencia F1, el receptor está esperando recibir las transmisiones a la misma frecuencia, ¿verdad? Pero si se están moviendo por el efecto Doppler, las va a recibir a una frecuencia diferente, y eso va a introducir este fenómeno de desplazamiento de portadora, y entonces nosotros no podemos hacer la comunicación coherente de manera directa. Tendríamos que hacer algo para poder recuperar sincronía, ¿verdad? Y para recuperar sincronía, pues hay muchas posibilidades, pero en el pasado, por ejemplo, teníamos los lazos tipo costas, que son lazos en donde existe un bucle cerrado de control, y vamos nosotros haciendo un tracking, ¿verdad? Con un PLL, por ejemplo. Ajá, entonces eso, pues ustedes me imagino que se habrán topado con algunos PLLs en su carrera, etcétera. Eso es lo que se usaba antes, ¿verdad? Pero todas esas cosas, ahora imagínense que tenemos un escenario en donde hay múltiples usuarios. Entonces es muy difícil porque cada usuario va a experimentar su propio efecto Doppler. Y entonces tengo que tener un sistema que me haga en inglés sería la palabra tracking, en español un rastreo de cada una de las frecuencias de todos los usuarios. Y ese realmente es un problema muy difícil de hacer en tiempo real. Sobre todo porque las frecuencias se mueven, un usuario puede acelerar y luego puede ir más lento, puede volver a correr, frenar, etcétera, ¿verdad? Y si tengo múltiples usuarios porque todos están transmitiendo paquetes y quiero separar los paquetes de todos, ya se imaginarán el problema que eso implica, ¿va? Además, el canal introduce fading o desvanecimientos, ¿va? Y esos son debidos precisamente a que tengo un ambiente de múltiples trayectorias. Si ustedes hacen un análisis, lo que ocurre en el canal de radio es que cuando alguna señal de un celular o de otro dispositivo de radio rebota con un edificio, se combina de manera positiva o negativa en algún receptor. Y entonces causa que la señal se vea atenuada o se vea mejorada incluso en algunos casos, ¿verdad? Si tenemos una contribución positiva de ambas trayectorias. ¿Qué otros efectos o qué otros problemas tenemos en la capa física? Bueno, la interferencia de otros nodos debido a la radiación de mensajes en el medio común. Pero bueno, ese es el problema que en teoría sabemos que va a presentarse, ¿no? Porque estamos nosotros suponiendo que va a haber transmisiones múltiples, ¿verdad? Porque estamos en el problema de recepción múltiple. Ahora fíjense, otro problema que puede también haber es que los nodos pueden tener energía limitada. Por ejemplo, si ellos son pequeños y móviles, lo cual pudiera afectar su potencia computacional. O sea, ustedes saben que no es lo mismo tener nosotros una computadora Intel moderna con todo el poder de procesamiento, con procesamiento matemático y lo que sea, a tener algún chip 8051 de hace 50, pues bueno, no 50, hace 20 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Chiquitito, con un reloj de 10 MHz, con poquita batería, con poquita potencia de cómputo, etcétera. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, los nodos pudieran estar construidos con dispositivos de poca capacidad, ¿no? Y eso es algo que hay que considerar. Otro problema que hay que considerar es las transmisiones asíncronas de paquetes. Si nosotros tenemos un esquema no centralizado y todo el mundo está transmitiendo, pues no se van a poner de acuerdo en qué momento, ¿verdad? Si cada quien transmite cuando quiere, al final de cuentas las transmisiones no van a estar sincronizadas, y eso crea un problema adicional, ¿verdad? Por ejemplo, muchos algoritmos de separación de fuente o de detección multiusuario, para poder hacer su trabajo, requerían que en todas las transmisiones estuvieran hechas al mismo tiempo, porque si no son al mismo tiempo, entonces cambian las estadísticas, ¿sí? Y eso no lo permitían esos algoritmos de los 80s y los 90s. Necesitaban saber cuántas fuentes, por ejemplo, estaban en ese momento siendo recibidas. Pero en un ambiente de estos modernos, no podemos decirle a usuarios, ahora sí transmítanme todos ahorita, ¿verdad? Y te pueden decir, no, yo porque yo no tengo ahorita la información. Entonces hay que considerar que los escenarios modernos pueden ser escenarios asíncronos, en donde cada quien está intercambiando mensajes con su pareja, con sus amigos, con celulares, etcétera, todos moviéndose, y sin necesidad de tener que ir a estaciones base, ¿no? Sino a través de, por ejemplo, sistemas Bluetooth, como hay ahora, ¿verdad?
Aquí mismo en la sala o en algunos pocos metros podemos comunicarnos. Bueno, aparte de eso, de las transmisiones asíncronas, tenemos la posibilidad de que el canal varíe rápidamente, porque se pueden mover ambos lados del enlace. Y también tenemos otra cosa, que es que el control automático de ganancia convencional puede no trabajar apropiadamente si la recepción simultánea de múltiples paquetes se desea. Acuérdense que el control de ganancia en sistemas de comunicaciones básicamente se refiere a que el receptor, si capta una señal chiquita, la amplifica, ¿verdad? O sea, estamos nosotros, digamos, a 100 metros de la estación base. Tenemos mucha señal recibida. Entonces el sistema automáticamente ajusta su ganancia para que escuchemos bien nosotros la transmisión. Pero si nos vamos a 2, 3, 4, 5, 10 kilómetros, entonces la señal va a ser muy atenuada y el sistema tiene que amplificar para que la podamos escuchar al mismo nivel. Todos estos procesos son procesos de control de ganancia automáticos y eso lo tienen todos los sistemas de comunicaciones. En el pasado, los controles de ganancia automáticos realmente no eran automáticos, sino eran manuales. Lo que uno hacía es que si no escuchaba le subía más el volumen. Entonces eran controles automáticos de volumen. A ustedes no les tocó ningún radio de esos, pero antes los radios eran así. Los mismos usuarios tenían que subir el volumen o bajar, dependiendo de qué tan bien escuchaban o no escuchaban a la estación. Entonces eso sucedía antes. El usuario fungía como el esquema de control, como la ley de control. Él le movía hasta que escuchaba bien. Ahora, de manera moderna, eso se utiliza primero de manera automática. Claro está que el usuario después le puede subir y bajar el volumen, pero eso es otro proceso. Antes, el subir y bajar el volumen directamente afectaba las trayectorias de radiofrecuencia para poder mejorar la señal, amplificarla. O sea, uno al moverle el volumen realmente variaba la ganancia de los amplificadores de radio. Ahora realmente nada más varía la ganancia de las bocinas. Son dos cosas diferentes. Entonces, a nivel más básico, a la hora de recibir paquetes, si diferentes paquetes tienen diferentes intensidades, el control automático de ganancia convencional podría no trabajar. Se requiere otras estrategias modernas de control automático. Problemas en la capa MAC. Básicamente, bueno, en redes de tipo centralizado, es necesario que nosotros tengamos algoritmos apropiados de capa MAC para tener ventaja de la capacidad de MPR de los receptores. Porque hasta ahora no se ha trabajado mucho, hay algunos trabajos, pero no hay mucho trabajo en ese sentido, porque la mayoría de los algoritmos de capa MAC o algoritmos de coordinación suponen que el canal deja pasar un solo paquete y actúan en ese sentido. Pero si sabemos que el canal pudiera decodificar, el receptor en la capa física puede decodificar varios paquetes, entonces nosotros pudiéramos hacer una capa MAC mejor también. Bueno, eso es en estaciones centralizadas. Ahora, para maximizar eficiencia, el controlador central debería imponer sincronía, la cual pudiera ser difícil de llevar a cabo debido a la naturaleza de tipo paquete, pues, de las transmisiones. Entonces es complicado esa parte en la sincronía. Ahora, en redes distribuidas, nosotros tenemos los siguientes problemas. Distribuidas quiere decir que no hay un coordinador central, ¿verdad? Que todos se pueden comunicar con todos. Entonces, en este tipo de redes, que se conocen como redes ad hoc, es difícil coordinar transmisiones debido a la naturaleza distribuida del mismo sistema. Entonces, existe alta probabilidad de colisiones debido a las características asíncronas de las transmisiones y la falta de control central. Por ejemplo, ustedes aquí me imagino que habrán estudiado el protocolo Aloha y el Aloha ranurado, el Aloha puro. Entonces podemos ver que el Aloha ranurado, que tiene transmisiones sincronizadas, tiene mucha mejor eficiencia que el protocolo Aloha puro, ¿no? Que es un protocolo asíncrono. Entonces todo se complica, pues, en un escenario asíncrono. En un escenario asíncrono, aún aquí estoy poniendo esquemas MAC que tengan sensado de portadora, por ejemplo los SMA, que son los esquemas más utilizados ahora en las redes inalámbricas, pudieran ser ineficientes para redes ad hoc. ¿Esto por qué? Porque existe el llamado el problema de terminal escondida expuesta. Este problema no era existente, no existía en las redes alambradas, que fue de donde salió el Carrier Sense Multiple Access. Carrier Sense Multiple Access sale en una red alambrada. Y entonces, como ahora tenemos una explosión de redes inalámbricas, este problema de terminal escondida expuesta ahora sí es un problema real. ¿Cuál es ese problema? Fíjense, tenemos aquí un nodo A que transmite a un nodo B.
y además tenemos en la red un nodo E y un nodo H. El radio de cobertura de A es este círculo sólido que se encuentra aquí. El radio de cobertura de B es este círculo hechurado. Entonces fíjense, H está escondido al nodo A. ¿Qué quiere decir esto? Que H no puede escuchar a A, ni A puede escuchar a H. Pero E está expuesto al nodo A, ¿sí? O sea que E sí puede escuchar a A. Entonces fíjense lo que pasa. Si H estuviera transmitiendo a B, un esquema de detección de portadora le diría a A que el canal está libre, ¿sí? Porque no puede escuchar a H. Y entonces A dice, no, pues estamos libres, yo transmito. Entonces transmite hacia B, pero como H estaba transmitiendo hacia B, entonces hay colisión en este punto. Y A no la puede detectar, ni siquiera con esquemas de detección de colisión, perdón, de detección de portadora. Ahora, imagínense que E quiere transmitir por acá a otro nodo que está por acá, de este lado, al cual no escucha A, pero E está escuchando que A está transmitiendo y por lo tanto no transmite. Pero E podría estar transmitiendo a otro nodo que esté fuera del alcance de A y podríamos tener transmisiones simultáneas, A transmitiendo a B y a su misma vez E transmitiendo a otro nodo F por acá, ¿sí? Porque B y E no se interfieren, ¿sí? Pero como E está escuchando a A, que está transmitiendo porque está teniendo el mecanismo de detección de portadora, entonces se tiene que limitar su transmisión cuando podría estarla ejecutando, ¿verdad? Entonces por un lado es el problema de terminal escondida, H es escondida a A, y por otro lado E está expuesta a A. Entonces los dos problemas en combinación limitan realmente la eficiencia de redes tipo ad hoc. Y como que decimos aquí, el problema de terminal escondida expuesta tiene un efecto negativo en el throughput de la red. Y para poder realmente resolverlo debemos atacarlo de manera efectiva. Aquí me quedan unos 10 minutos, 10-15 minutos. Voy a hablar un poquito, muy rápido, de algunos de los avances de investigación que hemos hecho nosotros en estas áreas. Para nada están exhaustivos, para nada resolvieron ningún problema de nada, son apenas algunos arranques para poder atacar este tipo de problemas. Bueno, el primero es, nosotros propusimos un control automático de ganancia especial, lo patentamos, nos lo otorgó el INPI el año pasado, nos dio la patente, y este método lo implementamos en el desarrollo de un equipo que hicimos para medir flujo. No es la aplicación a la red ad hoc. El método nació como una aplicación para resolver problemas de las redes ad hoc, pero finalmente tuvo también otras aplicaciones industriales que nosotros no habíamos visto en un principio. Esa es una de las contribuciones que tenemos y bueno, básicamente la voy a describir aquí. Fíjense. El control automático de ganancia convencional, que le llamaría yo, está hecho de la siguiente manera. Nosotros tenemos una señal recibida aquí y tenemos una cadena de amplificadores. Puede ser 1, 2, 3 o los que sean. El objetivo pues de un control automático de ganancia, como dijimos, es variar las ganancias de estos para recibir la señal con el volumen adecuado, ¿verdad? Entonces, para hacer eso típicamente lo que nosotros hacemos es tomamos la última señal, la pasamos a través de un convertidor de bajada, la digitalizamos y se la entregamos a un sistema de procesamiento de señal. Estoy hablando ya de un sistema moderno, ¿verdad? Donde tenemos procesamiento de señales. Entonces el procesamiento de señales lo que hace es medir la intensidad de la señal recibida. Y si es pequeña, sube las ganancias, ¿verdad? Si es grande, las baja. Entonces básicamente esto es lo que estaría haciendo el sistema. Ahora, aquí está simplificado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si sube demasiado la primera ganancia, puede ser que sature en este punto y distorsione. Entonces no podemos tampoco estarle moviendo a tontas y a locas, ¿verdad? O sea, hay que considerar que hay etapas no lineales aquí y que complican el problema. O sea, el problema no es nada más, ahí súbele y bájale, no. O sea, hay algunas otras problemáticas aquí que hay que considerar, porque si les digo, subimos mucho la ganancia en una etapa, distorsionamos la señal aquí y ya no nos va a servir después. Entonces tenemos que ver más o menos dónde subirle y dónde subirle menos, dónde bajarle, etcétera. ¿Sí? Ahora, esto es el control de ganancia convencional, así es como operan los sistemas ahorita.
Nosotros lo que vimos son los siguientes problemas. Fíjense, si tenemos nosotros paquetes, por ejemplo, o en general transmisiones, cambios significativos de la ganancia, o lo que le conocemos es un efecto de modulación, puede ocurrir durante el periodo de observación. O sea, imagínense que nosotros tenemos una señal que se va desvaneciendo, sube, baja, porque el proceso es dinámico, ¿verdad? Nos estamos alejando de la estación de transmisión. Entonces nuestro control de ganancia tiene que ir dándose cuenta que hay menos energía o más energía, y entonces va haciendo los cambios de las ganancias. Pero si no lo hace, como tenemos siempre lazos de retroalimentación, tenemos ciertas dinámicas del sistema, puede ser que baje un poco más de lo que debía haber bajado, ¿verdad? Por los sobretiros que existen en los sistemas de control. Entonces eso va a introducir efectos de modulación no deseados. Esa es la primera parte. Ahora la segunda, la recuperación de múltiples paquetes no está garantizada, precisamente por esos efectos de modulación. Si tenemos dos paquetes asíncronos, cuando llega el segundo vamos a meter una ganancia muy grande con respecto del primero, ¿verdad? O sea, viene un paquete, de repente cambia el control de ganancia, pero ya nos moduló el primer paquete, ¿verdad? En teoría, cuando nosotros tenemos un paquete, tiene que preservar su ganancia durante todo el intervalo de observación, porque si no, nosotros ya estamos modulando ese paquete. Pero si llega un segundo, el control de ganancia va a reaccionar y entonces no vamos a garantizar la recuperación. Ahora, otro problema que tienen es que pueden exhibir comportamiento caótico debido a la naturaleza altamente no lineal del lazo de retroalimentación. Eso se los digo porque como existen elementos no lineales, al final los lazos de retroalimentación son no lineales también en varias ocasiones. Ahora, aún en situaciones sincronizadas, es necesario insertar preámbulos en los paquetes para tomar en cuenta el tiempo de ajuste del lazo de control. Esto implica una pérdida de eficiencia en el ancho de banda. O sea, cuando arranca la transmisión de un paquete, un control automático de ganancia necesita un tiempo para ajustar su ganancia al valor óptimo, porque si no le damos ese tiempo, entonces vamos a perder bits, ¿verdad? Mandamos el paquete, el control de ganancia no está en su nivel óptimo, entonces va a haber una ráfaga de errores al arranque. Eso es lo que ocurriría con el receptor convencional. Entonces todos estos problemas ocurren aquí. La estructura que nosotros propusimos ya no tiene esos problemas. Fíjense, es una cosa muy sencilla. Lo que nosotros hicimos es, bueno, tenemos la señal recibida, la vamos a amplificar, pero en lugar de amplificarla en una cascada, vamos a ir tomando las señales intermedias a diferentes niveles de amplificación. Pero nosotros aquí estamos así, estos amplificadores son fijos, no son amplificadores variables como en el caso convencional, no necesitamos adaptarlos. Y entonces ponemos un banco de convertidores de bajada y muestreamos. Agregamos una etapa de memoria y le agregamos un multiplexor. Entonces nosotros a través de esta estructura lo que podemos hacer es seleccionar la señal con la mejor ganancia de todas estas señales. Y con eso nos evitamos los preámbulos a costa de un pequeño retardo, ¿sí? Entonces esta es una estructura que pasó por revisiones, que se implementó, que tuvo sus observaciones a nivel del INPI y al final de cuentas la aceptaron. Ajá, ¿qué ventajas tiene? Bueno, que esta aproximación primero mantiene fija la ganancia durante todo el periodo de observación, o sea, no introduce efectos de modulación y no distorsiona los paquetes. No hay posibilidad de comportamiento inestable o caótico porque no existe un lazo de control realimentado, por lo tanto no hay oscilación. No se necesita insertar preámbulos, por lo tanto se mejora la eficiencia en ancho de banda. Y lo mejor de todo es que la recepción de múltiples paquetes puede conseguirse. Ajá. Como les digo, recepción de múltiples paquetes no se tiene en este momento en ningún sistema de comunicaciones que esté funcionando. Entonces nosotros prevemos que si existen esos sistemas eventualmente se va a requerir algún tipo de control de ganancia, y ese control de ganancia pudiera ser ¿verdad? No estamos diciendo que vaya a ser ese porque puede haber otras propuestas, pero esta sería una posible alternativa de solución. Ajá. Bueno, muy rápidamente nada más voy a hablar ahora del problema de separación de paquetes. Vamos a concentrarnos los últimos 5 minutos que nos quedan en esto. Entonces fíjense, nosotros podemos primero tener un modelo de recepción de paquetes de esta manera. Tenemos múltiples transmisores que en tiempo podemos ver como que transmiten estos paquetes, que son estas barras verdes, ¿va? Los paquetes tienen una longitud de J bits, como está aquí, y son recibidos de manera asíncrona, ¿verdad?
Entonces este es el escenario que tenemos nosotros. Ajá. Bueno, esto habíamos hablado, lo voy a pasar porque es precisamente la manera como se hace la formación de ACES en una red de múltiples usuarios. Entonces, bueno, el modelo de paquetes lo podemos ver ahora en esta nueva filmina de la siguiente manera. La otra filmina nos presentaba el modelo de los paquetes en el aire, ¿verdad? Ahora, en esta estamos presentando cómo se reciben y cómo se procesan. Entonces, una manera de hacer este trabajo es definir ventanas de observación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ventana de análisis previo, la ventana de análisis actual y la ventana de análisis futuro. Entonces, por ejemplo, el paquete que está aquí marcado con el número 1 está completamente contenido en la ventana previa. Para poderlo recuperar tendríamos que cancelar los paquetes 3 y 5. ¿Sí? Si logramos cancelar los paquetes 3 y 5, dejamos solito al paquete número 1. Después, en la siguiente ventana, que es la ventana actual, los paquetes 3 y 5 están completos, habría que bloquear entonces el 1 y el 4. ¿Sí? Entonces así podemos proceder en una manera de ventanas deslizantes, ¿verdad? Nos vamos moviendo y podemos ver que en diferentes ventanas vamos a capturar diferentes paquetes. Entonces, desde el punto de vista de procesamiento de señales, las señales de entrada va a ser una serie de, un conjunto de series de tiempo. Aquí las tenemos todas estas, que van a ser, digamos, un número K por L series de tiempo, obtenidas principalmente de muestrear diferentes canales. Y esas series de tiempo lo que queremos es transformarlas en una serie de tiempo de salida, en donde podamos ver nuestros paquetes, ¿verdad? Ya sea totalmente visibles o traslapados por un lado o por el otro. Entonces el problema a nivel de señal es ese, ¿verdad? Yo tengo un conjunto de series de tiempo obtenidas del proceso de muestreo de mis señales recibidas, y yo las quiero transformar en series de tiempo, pero que ya me reflejen precisamente los paquetes que yo ando buscando. Hay muchos tipos de algoritmos de separación, no los voy a mencionar aquí, hay varias posibilidades, los voy a pasar nada más muy rápido. Y bueno, para aquellos que les gustan las matemáticas, esta plática la quise hacer con el menor número de matemáticas posibles, pero, por ejemplo, para resolver este tipo de problemas, una de las herramientas que es muy importante es el problema o el análisis de eigenvalores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en alguna cierta técnica, la separación de paquetes puede conseguirse solviendo un problema de eigenvectores. Aquí se pone la solución es el eigenvector correspondiente al eigenvalor más pequeño del lápiz de matrices que está aquí, Rx lambda menos lambda R1. ¿Sí? Entonces, este es un problema de eigenvalores que luego en nuestros cursos no sabemos, no nos gustan, dice está muy complicado, no lo quiero ni ver, pasémonos a otra cosa, ¿no? Pero la realidad es que este tipo de matemáticas son las que nos sirven para hacer este tipo de problemas. Aquí estamos poniendo un resultado comparados con el procesador óptimo. O sea, si se fijan los métodos que hemos propuesto, arriba de 0 decibeles de relación señal a ruido, prácticamente se acercan al procesador óptimo. A baja SNAR el método de repente se colapsa, ¿verdad? Y puede mejorarse si tenemos un poquito de paquetes un poco más largos. Bueno, aquí en todo esto obviamente hay que hacer análisis de throughput, hay que ver cómo mejora el sistema cuando yo tengo más capacidad, ¿verdad? Mientras más paquetes pueda yo separar, voy a tener curvas mejores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este es un caso de throughput, yo puedo ir creciendo el throughput dependiendo de ciertos parámetros. Y mientras más throughput tenga, pues yo voy a tener mayor posibilidad de transmitir a más velocidad, ¿verdad? Entonces esta es la última filmina de la presentación. ¿Cuáles son los problemas abiertos? Bueno, miren, aquí básicamente existe un potencial enorme a explotarse en la capa MAC para redes ad hoc principalmente. En particular, no existe todavía un protocolo MAC diseñado explícitamente para tomar ventaja de la capacidad de recepción múltiple de paquetes del receptor en una red ad hoc. Existen protocolos MAC para redes centralizadas, pero en redes ad hoc no hay nada. Ahora, la implementación práctica de sistemas de comunicaciones basadas en estas tecnologías de recepción multipaquete no ha sido aún implementada. La explotación de las posibilidades entonces se encuentra completamente abierta, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan algunas preguntas.
Bueno, quisiera preguntar si hay algún avance o se utilizan radios definidos por software para abordar este tipo de recepción multipaquete. Bueno, el concepto de radio definido por software realmente pues es el que se requiere aquí, ¿verdad? Precisamente como bien lo apuntas, porque al final la carga más fuerte del sistema está en el procesamiento de la señal, ¿verdad? O sea, está en el software. ¿Sí? En el pasado, realmente los radios, el trabajo se hacía a nivel de radiofrecuencia en el hardware, ¿verdad? Pero a medida que los sistemas de comunicaciones han crecido en complejidad, en capacidad, no es suficiente ya trabajar en el hardware, ¿verdad? Entonces, por eso se ha movido toda la tecnología hacia radios definidos por software. Y sí, o sea, definitivamente los radios definidos por software es lo que se requiere para hacer esto. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta va orientada sobre cómo se puede definir o diferenciar las distintas señales que nos van llegando, porque si estamos en una zona en donde están chocando dos señales, entonces o se autocancela la misma señal o como usted bien comentaba, se pueden empezar a escuchar dos señales simultáneas a la vez. Entonces no sé si se puede poner algún tipo de código a estos tipos de señales, o de acuerdo al hardware que se está teniendo, cómo se puede diferenciar ambas señales que están transmitiendo a la misma frecuencia. Gracias. A ver, fíjate, para que se cancelen las señales tendrían que ser iguales y de polaridad opuesta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tú hablas y habla otro de tus compañeros, pues las señales de ustedes nunca van a ser iguales, ¿verdad? Aunque digan lo mismo. Entonces, en principio deben de poderse distinguir y deben de poderse separar sin necesidad, en principio, que le pongas ninguna marca, ningún código, porque las señales, para empezar, son diferentes. Y son diferentes de manera estadística. Claro está que, bueno, si hablamos de manera teórica, hay casos en los que las señales no se van a poder separar. Por ejemplo, ¿qué caso? Imagínate que tienes dos fuentes que te generan ruido gaussiano. Si tú tienes dos fuentes que te generan ruido gaussiano y las observas simultáneamente, al final la suma de dos ruidos gaussianos va a ser un ruido gaussiano. Y tú podrías separar dos, si sabes que son dos, tú podrías separar dos señales cualesquiera con estadísticas gaussianas que sumadas te den lo que estás observando. Entonces en ese sentido el problema, ahí sí no puedes separar porque tendrías un número infinito de soluciones. Entonces sí, existen problemas de separación de fuente en donde el número de soluciones es infinito, pero cuando las estadísticas no son del tipo gaussiano, normalmente las mezclas ya no van a ser de la misma densidad de probabilidad que las señales componentes. Entonces, si tú sabes las estadísticas de las señales componentes, eventualmente lo que vas a tratar de hacer es encontrar un par de señales en donde una tenga estadísticas Laplace y otra Poisson, por ejemplo, ¿sí? Y entonces con eso tú puedes separar el problema a nivel estadístico, ¿sí me explico? O sea, si tengo yo dos fuentes, una gaussiana y otra de tipo laplaciano, por ejemplo, entonces yo buscaría separar dos señales, una que tenga características laplacianas y otra gaussianas. Entonces no habría ambigüedad y así las puedo separar sin necesidad de conocer más solamente su estadística. Bueno, agradecemos mucho el tiempo del doctor Orozco y le brindamos un fuerte aplauso. Le vamos a hacer entrega del reconocimiento. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar con las presentaciones. Damos el tiempo al doctor Víctor. Y bueno, nada más les recuerdo que hay todavía presentaciones de artículos de investigación, otro
otra ponencia magistral. A las 2:30 viene Avaya, líder, un proveedor de